está funcionando la cámara. Entonces, capítulo 5. Que es el último capítulo, estamos terminando ya. Entonces, ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, el otro nombre que le podríamos colocar a este capítulo son modelos matemáticos, incluso yo agregaría los más importantes de la física matemática, ¿ya? Y de la ingeniería en realidad, que son estas ecuaciones en derivadas parciales, que son los modelos que nacen en la Escuela Politécnica de París y que son una generalización, ¿no es cierto?, de los modelos con ecuaciones derivadas ordinarias, o sea, modelos tipo newtoniano, digamos, a derivadas espaciales. Ahora, el primer punto debería ser una introducción que por cuestiones de tiempo la voy a tener que dejar pendiente y que lo que vamos a hacer más bien es distribuir esta introducción en todas las clases. En cada clase voy a tratar de decir algunas cosas sobre el uso de estos modelos en otras áreas de la ingeniería que no sea la ingeniería civil matemática o las ingenierías más teóricas y abstractas. Como saben, estos modelos tienen aplicación en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, hidráulica, en ingeniería industrial, en todo, ¿ya? Y bueno, voy a tratar de ir resumiendo esta introducción a medida que vayamos avanzando con las cosas un poquito más técnicas y más evaluables. O sea, tratemos de ir directamente a las cosas que se preguntan en los controles y en los exámenes, ¿ya? Entonces, para comenzar este capítulo, vamos a introducir lo que se llaman las series de Fourier, ¿no es cierto?, que es algo que el propio Fourier introdujo en su libro de comienzo del siglo XIX, que fue como ya vamos a ver, él introduce toda una serie de técnicas y desarrollos matemáticos que en sus orígenes no eran muy rigurosos, sino que eran más bien, entre comillas, cálculos formales que permitían resolver estas ecuaciones en derivadas parciales, pero sin toda la rigurosidad que normalmente exigen los matemáticos. Esto nace en ambientes más bien de ingenieros, mucho más que de matemáticos puros, ¿ya? Y por lo tanto, él en un comienzo fue muy contestado y la verdad es que le costó muchísimo publicar su libro, La Théorie Analytique de la Chaleur, ¿ya? Le costó bastante, más de 12, 14 años en lograr publicarlo, y no lo logró publicar hasta que no lo nombraron secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de Francia, cosa que le dio bastante poder y le permitió, digamos, forzar la publicación de su libro. Y bueno, han pasado muchos años y todavía hay algunas cosas que no se terminan de entender 100% bien. El análisis de Fourier es todavía un tema de investigación, así que ya se pueden imaginar. Pero aquí vamos a tratar de ir a lo más concreto y a las cosas más básicas, que es esencialmente este que se denomina el método de separación de variables para resolver ecuaciones de derivadas parciales y que está basado, bueno, en varios pequeños pilares, pero uno de los pilares importantes es lo que se denomina las series de Fourier y que son series, o sea, límites de sumas parciales que se asocian a funciones periódicas. Entonces, comencemos con la definición de una función periódica. Entonces, sea f una función de variable real en los números complejos. Bueno, esto se generaliza también a Rn o a C y a varios espacios más generales que R, pero pensemos en el caso más simple, que es funciones reales. Entonces, f se dice, bueno, esta es una definición que me imagino ustedes vieron, periódica, digamos, de periodo, y aquí la notación que es bien importante,
el periodo lo vamos a denotar tau tilde, pero más importante que el periodo va a ser la mitad del periodo. Entonces, el tau tilde lo vamos a escribir también de la forma 2 veces tau, ¿ya? Donde tau es la mitad de tau tilde, si ustedes quieren. Entonces, digamos, de periodo 2 tau, con tau y tau tilde estrictamente positivos. Entonces, se dice periódica si y solo si se cumple la siguiente condición, de que la función f, cuando uno evalúa en t más el periodo, reobtiene el valor de f en el punto t, y esto tiene que ocurrir cualquiera sea t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, esas son las funciones periódicas que todos conocemos de siempre. Por ejemplo, a valores en R, las funciones más clásicas, que son periódicas, en ese caso de periodo 2pi, ¿no es cierto?, son las funciones seno y coseno, que es lo que se denominan las ondas planas, y que en el caso de funciones a valores en C, son simplemente las exponenciales de 2pi. Entonces, el ejemplo más simple es lo que se conoce como, pues, ejemplo 1, son las exponenciales complejas, que son las funciones e sub n de t, con n un número entero, igual a e elevado a 2 y n veces t sobre 2 tau, que es el periodo. Y aquí ya nos comenzamos a dar cuenta de por qué al periodo llamarlo 2 veces tau, ¿no es cierto?, en vez de llamarlo tau tilde. Porque si se fijan, aquí hay un 2 y acá hay un 2. Y ese 2 se simplifica y hace que la notación sea un poquito menos engorrosa. ¿De acuerdo? Entonces, con n en z, ¿no es cierto? Entonces, esta función es periódica de periodo 2 tau. ¿Ya? Entonces, en efecto, ¿por qué es eso? Porque, ¿qué pasa si evaluamos e sub n de t en t más el periodo? Se llama 2 tau. Lo que obtenemos es e elevado a 2pi i n, y aquí quedaría t más 2 tau partido por 2 tau, ¿no es cierto? Y ahora, como sabemos que la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales, esto sería e elevado a 2pi i n t sobre 2 tau. Pero eso es justamente e sub n de t. E sub n de t por, ¿no es cierto?, la otra exponencial, que sería e elevado a 2pi i n, 2 tau partido por 2 tau es 1. Ahora, aquí aparece justo este numerito complejo, que es e elevado a 2pi i n, y eso es simplemente coseno de 2pi n más i veces seno de 2pi n, pero seno de 2pi n es siempre 0, y coseno de 2pi n es siempre 1, ¿no es cierto?, cualquiera sea el n. O sea, esto siempre vale 1. O sea, esto es igual a e sub n de t para todo t y para todo n. ¿De acuerdo? Para todo t y para todo n. O sea que aquí tenemos una familia bien interesante de funciones periódicas de periodo 2 tau. Entonces, a esta familia se le denomina la familia, que es la familia e sub n de t, ¿no es cierto?, n en z, se le denomina, se la llama en física y ingeniería, y aquí me acerco un poquito a la introducción, ¿no es cierto? Esto es bien aplicado, ¿no es cierto? Se llama en física e ingeniería la familia de ondas planas, porque son las ondas más simples, que son combinaciones de senos y cosenos, ¿ya? Entonces, la familia de ondas planas
sea, las ondas más sencillas, plane wave, las ondas más simples que uno pueda imaginarse, que son combinaciones de seno y coseno. Recordemos que esta función de aquí es coseno de 2pi, o sea, perdón, de 2pi n t partido por 2 tau más i veces seno de 2pi n t partido por 2 tau. ¿Ya? O sea, una combinación de un seno con un coseno. ¿Ya? Es una combinación de dos funciones, también 2 tau periódicas. ¿Ya? Bien, entonces llamaremos definición, se llama polinomio trigonométrico, ondas planas. Eso en física e ingeniería, en matemática, esta es la familia de funciones trigonométricas, digamos, ¿ya? Se llama polinomio trigonométrico A de orden n mayúscula, vamos a decir, n mayúscula en los números naturales, a una combinación de estas ondas o de estas funciones de la forma, una combinación de la forma siguiente, llamémoslo P sub n de t, va a ser una suma desde n igual menos n hasta n, o sea, hay 2n más 1 de estas funciones que vamos a combinar. ¿Ya? Las combinamos linealmente, o sea, con coeficientes con cada c sub n un número complejo. Entonces, cuando uno hace combinaciones de estas ondas planas o de estas funciones exponenciales, obtiene algo que vamos a llamar polinomio, ¿no es cierto?, trigonométrico. Ahora, podemos expresar, entonces, P sub n uno lo puede expresar en términos de senos y cosenos. Podemos expresar P sub n de t en senos y cosenos como sigue. Es fácil descomponer, ¿no es cierto?, esta sumatoria usando la fórmula de Euler para E sub n. Entonces uno lo que escribe es que P sub n de t es simplemente la suma desde n igual menos n hasta n, ¿no es cierto?, de C sub n, y ahora escribamos que E sub n de t es esta función. Pero si es esa función, es porque es igual, gracias a la fórmula de Euler, eso es coseno de, bueno, y aquí voy a simplificar el 2, porque si no vamos a restar este 2, entonces simplifiquemos el 2 y nos queda coseno de n pi t partido por tau, ¿no es cierto?, más i veces seno de n y t partido por tau. ¿Ya? Entonces tenemos ese sumatorio. Pero ahora, se fijan aquí lo interesante que fue haber usado tau en vez de tau tilde, que es 2 tau, ¿no es cierto? O sea, haber dicho que estas funciones son 2 tau periódicas en vez de decir simplemente que eran tau tilde periódicas, porque si hubiésemos tenido tau tilde, si hubiésemos trabajado con tau tilde, aquí habríamos tenido tau tilde medios, en vez de tau tilde medios, y habría aparecido un 2 ahí arriba. ¿Se dan cuenta o no? ¿Lo ven? Y ese 2, por Dios que es molesto en la fórmula, o sea, visualmente y técnicamente, y bueno, todo lo que ustedes quieran, es muy desagradable llevarlo ahí. ¿Ah? Yo sé que es una cuestión de forma, pero los matemáticos a veces en la cuestión de la notación son bien mañosos y les gustan las cosas bellas y simples. ¿Ah?
Entonces, por eso uno trabaja más bien con tau que con tau tilde. ¿Ya? De hecho, la fórmula elevado a pi más 1 igual 0 se dice que es la fórmula más bella, porque, claro, no tiene ninguna, no tiene como mancha ni cosas raras, es como bien neta y hace intervenir tantas cosas interesantes, tantos números llenos de historia, bueno, y símbolos. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos vamos a dar cuenta de que cuando n recorre los números negativos, ¿no es cierto?, desde menos n hasta menos 1, bueno, aparecen los coeficientes c sub menos n, ¿no es cierto? Pero uno puede reemplazar aquí coseno cuando n vale menos, o sea, es negativo, es lo mismo que coseno del valor positivo, ¿se fijan? Y por lo tanto, y en el caso del seno, cuando n es negativo, cambia de signo con respecto al valor en n positivo, ¿está claro? Y por lo tanto, toda esta sumatoria la puedo escribir simplemente con n's positivos. En vez de hacerlo desde menos n hasta n, lo podemos hacer de 1 hasta n. Ahora, primero aislemos el caso n igual 0, porque en el caso de, si n vale 0, este término es nulo, y este de aquí vale 1. Por lo tanto, el primer término de esa sumatoria, o uno de los términos de esa sumatoria, es c sub 0. Ahora, vamos a sumar los cosenos. Pero vamos a sumar solo los positivos, los con n positivo, y vamos a ir contando, por supuesto, el negativo, ¿ya? Ahora, cuando uno cambia un n positivo por su negativo, el coseno no cambia de signo. O sea, perdón, sí, no cambia de signo, es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, uno puede sacar coseno de n pi t partido por tau, factor común de qué cosa. Bueno, primero aparece el c sub n correspondiente al n positivo, pero cuando uno mira el término con n negativo, el opuesto, aparece también un c sub n y con un signo más, c sub menos n y con un signo más, porque el coseno no cambió de signo. Y cuando miramos la contribución de los senos, bueno, hay un i que sale en factor común, y nos miramos solo para los n positivos, aparece en factor común seno de n pi t partido por tau, y bueno, cuando el n es positivo está c sub n, y cuando n es negativo está c sub menos n, pero aparece multiplicando seno de menos n pi t partido por tau, que es menos seno, y por lo tanto aparece un menos seno, un c sub menos n. ¿Están de acuerdo en esta forma de expresar esta sumatoria para n desde menos n hasta n mayúscula como dos sumas con n solo positivos ahora? Y separando la parte de los cosenos con los senos. ¿Ah? Ustedes me dicen, ¿están de acuerdo o no? Para seguir. ¿Ya? Es un cambio muy simple, no sé si se dan cuenta, no hay mucha sorpresa. Entonces ahora vamos a poner, pongamos, o vamos a definir, a eso lo vamos a llamar a sub n, o sea, a sub n va a ser c sub n más c sub menos n, n mayor o igual que 1, o sea, esta cosa la vamos a llamar a sub n. Y a esto de aquí lo vamos a llamar b sub n, o sea, va a ser c sub n menos c sub menos n, n mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y para ser consecuentes, vamos a llamar a sub 0 a este término, pero para ser consecuentes con esta definición, lo vamos a llamar, lo vamos a definir, esto es una definición, ¿no? O sea, aquí todo esto es definición. Esto también lo vamos a definir como c sub 0 más c sub 0, ¿ya? Para que sea como consecuente con lo que hay antes en la definición de los a's.
O sea, lo vamos a definir como 2 veces C sub 0. Entonces, ponemos eso y entonces, ¿qué cosa ocurre? De que el polinomio trigonométrico, ahora expresado en senos y cosenos, que era lo que queríamos hacer desde un comienzo, se expresa como, bueno, primero está C sub 0, pero C sub 0 por definición es, definición de A sub 0 es A sub 0 medios, más la parte de los cosenos, o sea, suma desde n igual 1 hasta n mayúscula, de los A sub n por coseno de n pi t partido por tau, y más la suma n igual 1 a n mayúscula de los b sub n seno de n pi tau t partido por tau. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. ¿No le falta un i a la sumatoria de cero? Perfectamente. Usted tiene toda razón. Vamos a cambiar la definición y vamos a poner el i ahí. ¿Le parece? Entonces la definición de B sub n tiene absolutamente toda la razón. La definición de B sub n, agreguemos este i por Cn menos C menos X. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos estos coeficientes, o sea, todos estos términos de aquí son complejos. Ojo, esto no es la parte real de P sub n de t, más i veces la parte imaginaria. No. ¿Está claro, no? O sea, este es un complejo que tiene parte real e imaginaria, toda esta sumatoria, y cada uno de los términos son complejos que tienen a su vez parte real e imaginaria, ¿ya? Y lo mismo aquí, o sea, todos estos son complejos en cada uno de sus términos, ¿ya? Bueno, quizás lo único que no hay complejo es en el coseno de esto y en el seno de esto, ¿están de acuerdo? Pero todos estos coeficientes son complejos, ¿ya? Igual los coeficientes a sub n y b sub n, y esta expresión de aquí no es que sea una expresión real, o sea, porque uno no ve el i, no es por eso que no sea real. Todos los a sub i o los a sub 0, a sub n y los b sub n son todos complejos, de modo que esto de aquí es también un número complejo. ¿Está claro? Bueno, ahora eso demuestra de que todo polinomio trigonométrico se puede escribir o expresar como combinación de senos y cosenos. Ahora, desde el punto de vista más ingenieril y físico, estas ondas planas, que son las funciones seno y coseno de n pi t partido por tau, seno de n pi t partido por tau, son funciones periódicas, todas de periodo 2 tau, pero también de periodos más chicos en realidad, porque son funciones altamente oscilantes. O sea, a medida que n crece, la función coseno de n pi t partido por tau va oscilando cada vez más y su periodo se va achicando, ¿ya? Igual la función seno de n pi t partido por tau es cada vez más y más oscilante. O sea que estos polinomios trigonométricos o este tipo de funciones son funciones periódicas, pero a su vez oscilantes, ¿ya? O sea, son lo que se llaman las ondas planas, ¿no? Que son funciones muy, muy oscilantes. Y de clase C infinito, por supuesto. Bueno, ahora, inversamente uno puede hacer exactamente lo mismo. O sea, si uno conoce inversamente, si conocemos los coeficientes a sub 0, a sub 1, hasta a sub n y b sub 1 hasta b sub n, entonces de la expresión en términos de seno y cosenos podemos recuperar los coeficientes c sub n y c sub menos n a partir de este sistema de ecuaciones, despejando ahora c sub n, ¿no es cierto?, y c sub menos n en función de a sub n y b sub n. Entonces,
resolviendo este sistema, el sistema que dice que C sub n menos C sub menos n, ¿no es cierto?, es igual a B sub n, más es igual a sub n, este es el primer sistema, a sub n. El segundo voy a multiplicar por i, de modo que me quede menos C sub n menos C sub menos n igual a i veces B sub n. ¿Ya? Multipliquemos por i la segunda ecuación, nos queda i B sub n igual a i cuadrado, que es menos 1, C sub n menos C sub menos n. Entonces, sumando y restando estas ecuaciones, sumando y restando, se puede despejar, como pueden ver, podemos despejar C sub n y C sub menos n. Y lo que nos queda es bastante simple. Bueno, cuando sumamos estas dos cosas, podemos calcular C sub menos n, y nos queda que C sub menos n, entonces la semisuma de los lados derechos, o sea, i más b sub n, y C sub n es la semidiferencia, ¿no es cierto? O sea, a sub n menos, ¿no es cierto?, i veces b sub n. ¿Ya? Y por lo tanto, uno, a partir de los coeficientes de los desarrollos en seno y coseno, se pueden obtener los coeficientes en desarrollos exponenciales, y viceversa, ¿no es cierto?, usando ya sea esta fórmula o estas. ¿Está claro? Bien. Entonces ahora, a partir de estos polinomios trigonométricos, vamos a introducir lo que se llama la serie de Fourier. Y la serie de Fourier lo que es, son los límites eventuales de estos polinomios trigonométricos. ¿Ya? Entonces la serie de Fourier asociada a una función lo vamos a definir como la límite, bueno, la palabra serie en matemáticas, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, es sinónimo de límite de sumas parciales. Entonces, bueno, estos polinomios trigonométricos son sumas parciales y cuando hacemos el n mayúscula tender a infinito, se obtiene lo que vamos a llamar la serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, definición. Pero yo tengo una duda. Dígame. No entiendo por qué en la segunda línea del sistema de ecuaciones Sí. menos, paréntesis, C sub n menos C sub menos n igual a i por bn. Entiendo el i, porque la habíamos definido así, pero entiendo que hay un menos. O sea, la ecuación es esta, ¿no? Claro. B sub n igual i C sub n menos C sub menos n. Sí. Bueno, ¿y qué pasa si usted multiplica esto por i a ambos lados? Si usted multiplica esta ecuación, es simplemente i b sub n, es i b sub n, y al lado derecho obtiene i por i, que es i cuadrado, o sea, menos 1. Sí, ya entendí, profe. Y lo otro que tengo es, ¿cuál es la primera letra que hay ahí? A la izquierda, justo en la igualdad de la izquierda. En esta, Una más abajo. acá, Sí, la primera. C sub menos n. Ah, vale, ya, gracias. C sub menos n es la semidiferencia. Usted suma y resta estas dos ecuaciones, ¿ya? Al sumar, obtiene C sub menos n como la semidiferencia. Y al restarlas, obtiene que C sub n es la semirrecta de los lados derechos. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a ver la noción de serie de Fourier asociada a una función. Entonces, CF, una función que está definida, por ejemplo, bueno, hay dos, nos van a interesar dos tipos de funciones que en el fondo son la misma. Entonces, ya sea f definida desde un comienzo en todo R
a valores en C. Entonces sea f función 2 tau periódica, o bien f, que en principio está solo definida de menos tau tau, en uno o dos lados vamos a dejar abierto, da lo mismo en realidad porque no nos preocupemos demasiado de lo que vale en un solo punto la función. Entonces, o bien f, función que extendemos, ¿no es cierto? En principio está definida solo en esa zona, que es una zona de largo 2 tau. Entonces la vamos a extender a todo R entonces extendemos a todo R replicándola por 2 tau periodicidad. O sea, ¿cuál es el mecanismo o qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos para replicarla por 2 tau periodicidad? O sea, en principio la función a lo mejor, ¿no es cierto?, es una cosa simplemente definida aquí, entre menos tau y tau, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que así, incluso podría tener una pequeña discontinuidad y ser algo así. Esa es la función f, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es replicar esto de largo 2 tau, lo copiamos acá, o sea, nos vamos al intervalo tau, 3 tau, después de 3 tau, 5 tau, etc. Y después a menos tau, menos 3 tau, ¿ya? Y menos 3 tau, menos 5 tau, etc. Y en cada uno de estos intervalos copiamos esta misma función, ¿ya? Entonces, copiar la misma función significa más o menos copiar esto. ¿Están de acuerdo? Y seguimos copiando lo mismo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, esta es una réplica. Réplica de f. Ahora el intervalo tau, 3 tau. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Es decir, copiamos esto acá. Esta es otra réplica. Otra réplica de f. Porque la función f, bueno. Ahora, y de esta manera, esta función replicada, ¿no es cierto?, por 2 tau periodicidad a todo R, genera una función f que la vamos a seguir, perdón, genera una función que la voy a llamar f tilde, pero que por razones obvias la vamos a seguir llamando f para que sea una función 2 tau periódica. ¿De acuerdo? Entonces, a todo R replicando por 2 tau periodicidad se obtiene una función 2 tau periódica definida en R, que seguimos llamando, denotando f. ¿De acuerdo? O sea, no cambiamos de nombre. La función que está definida solo sobre este periodo menos tau tau, cuando la replicamos por periodicidad, la vamos a seguir llamando f. Y bueno, no vamos a distinguir entre las dos, si la función ha sido replicada por periodicidad o no ha sido replicada por periodicidad. Es como cuando uno habla de la función seno de x entre menos pi y pi. Bueno, esa es una función que está definida sobre el intervalo cerrado menos pi, pi. ¿Están de acuerdo? Ahora, si ustedes la replican por periodicidad a todo R, lo que obtienen es la función seno x, que es lo mismo. ¿Está claro? Entonces,
no vamos nunca a hacer diferencia entre esas dos funciones. Ahora, lo que ocurre es que si la función de partida, la que definimos entre menos tau y tau, es una función que en realidad es la restricción a menos tau tau de una función periódica, entonces este argumento de replicar la función es muy natural y genera la misma función que antes. Pero si la función que uno se dio originalmente en el intervalo menos tau tau no es de manera natural una función periódica, que es lo más probable, que sea una onda rara, no digo por qué sea una onda plana, ¿de acuerdo? Sino que una onda rara, entonces cuando uno la replica obtiene algo que es bien distinto a la función que uno se esperaría. Bueno, en los ejemplos nos vamos a dar cuenta de que lo que uno obtiene evidentemente no es a veces lo que uno espera. Claro, si uno extiende por periodicidad funciones como seno o coseno o tangente, etc., o funciones que sean periódicas, entonces no tiene nada nuevo. Pero si uno extiende, por ejemplo, la función t cuadrada o la función t o la función t cubo, etc., lo que extiende es lo que hay en el intervalo menos tau tau hacia adelante y se olvida del valor o la ley de composición que define la función en menos tau tau. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, entonces ese es el tipo de funciones con que vamos a trabajar, o sea, funciones periódicas de periodo 2 tau. Entonces, diremos que f admite o posee un desarrollo en serie de Fourier si existen coeficientes, digamos, a sub 0. Lo voy a hacer en el caso de los senos cosenos, pero esto se puede pasar a exponenciales sin ningún problema. Y coeficientes b sub 1, b sub 2. Los a's comienzan en 0 y los b's en b en 1. Todos en c, tales que la función f en, digamos, prácticamente todos los puntos en f de t es igual en un sentido que todavía no es en el sentido de serie, pero cuando uno habla de serie habla de límite de funciones, ¿no es cierto? Límite de sumas parciales, y ese límite está asociado a una topología, o sea, hay convergencia en un cierto sentido, ¿de acuerdo? En un sentido que puede ser el sentido de funciones, puede ser un sentido puntual, puede ser uniforme. Bueno, existen numerosas formas de pasar el límite en esas sumas. Y esa serie, la que hay aquí, es, bueno, la serie que escribimos antes, o sea, a sub 0 medio más la suma de n mayor o igual que 1 de los a sub n coseno de n pi t partido por tau más, ¿no es cierto?, los b sub n más la suma n mayor o igual que 1 de los b sub n seno de n pi t partido por tau, donde tal es que f de t igual a eso, y esto para todo t en R, salvo eventualmente algunos t. O sea, bueno, ya vamos a ver que podría incluso esta igualdad ser bien poco generosa, y pueden ser muchos t para los cuales no hay igualdad. Entonces, algunos t's. ¿Ya? Normalmente un número finito solamente, en el cual no se cumple, y en muchos casos se cumple para todo t. Y la igualdad es muy fuerte en el sentido de que uno deriva esto y eso coincide con la derivada de f también, ¿de acuerdo? Pero en otros casos la igualdad es menos rigurosa, ¿ya?
Bueno, aquí la verdad es que surgen hartas preguntas. Bueno, quizá la más importante es entonces, preguntas por resolver o por entender. Bueno, estas son preguntas que en realidad surgieron desde los primeros trabajos de Fourier, porque, bueno, Fourier, como les digo, escribió este desarrollo en serie de Fourier y que utilizó para este método de separación de variables para resolver ecuaciones en derivadas parciales, en un libro que le costó muchísimo publicar, porque justamente era muy poco serio en el sentido de la rigurosidad que obligan los matemáticos. Entonces él quería publicarlo en los journals de la Academia de Ciencias, ¿no es cierto? Está el Journal de Mathématiques Pure Appliquées, que en esa época lo dirigía Liouville, ¿ya? Está el famoso teorema en variable compleja, el teorema de Liouville, que le pedía a unos profesores auxiliares que lo vieran, a lo mejor ya se lo vio. Y bueno, y él quería usar además la editorial importante francesa de cosas en matemáticas, como por ejemplo Gauthier Villard y otros, donde se habían publicado libros muy interesantes. Y claro, no pasaba los referatos, o sea, los otros matemáticos le decían, pero bueno, tú tienes que explicar bien cómo rigurosamente se entienden la igualdad y tú te pones a derivar cosas que en vez de derivar la función f, Fourier lo que hacía era derivar la serie. Y sin haber nunca dicho bien en qué sentido se parecían estas dos cosas, ni tampoco, bueno, eso sí lo respondió él, de cómo se calculan estos coeficientes a partir de f, ¿ya? Entonces, bueno, otra de las cosas que le decían era, mira, tú mira el lado derecho, Joseph Fourier, y tú tienes algo que es de clase C infinito, ¿de acuerdo? En cambio, uno mira el lado derecho, y en los ejemplos originales de Fourier, este lado izquierdo, era una función bien discontinua. Entonces le decían, bueno, ¿cómo diablo es que una función discontinua, que fue el dibujo que hice por ahí, se parece a una función de clase C infinito? Esto tiene que ser un disparate muy grande lo que tú estás escribiendo. Bueno, Joseph decía, bueno, pero ¿para qué nos preocupamos de tanto detalle? Tuvieron que pasar años, siglos diría yo, para que realmente se entendiera esa igualdad que hay ahí, y que hoy en día es bien rigurosa, y que una igualdad en el sentido de funciones en espacios bien generales, que se conocen como los espacios de Banach y de Hilbert, que yo imagino ustedes vieron en los cursos previos, ¿ya? Entonces, una de las preguntas por resolver es cómo calcular los coeficientes A sub 0, etcétera, B sub 1, etcétera, llamados de Fourier. Se les llama los coeficientes de Fourier. Con el tiempo se les puso ese nombre porque originalmente nadie creía mucho en ello, entonces no se les bautizó pronto. ¿Ya? Los bautizos llegan cuando las cosas son bien reconocidas, ¿no es cierto? Bueno, lo otro es cómo se entiende, cómo entender esta igualdad. Esta igualdad en asterisco. O sea, es que eso significa en todos los puntos, significa, vaya, saber uno de qué otra forma uno puede decir que dos funciones son iguales, ¿no? Bueno, para poder usar desde un punto de vista práctico el método de Fourier o método de separación de variables,
basta con que por ahora respondamos a la pregunta 1, o sea, o esta pregunta. ¿Cómo calcular los coeficientes? Esto de entender la igualdad en asterisco es un tema un poquito más peludo, como dirían jóvenes de hoy en día, ¿no es cierto? Es bastante más peludo y de hecho los matemáticos pasaron años antes de entender bien esta igualdad, ¿no? De hecho, Cauchy y Weierstrass, que fueron los que formalizaron el concepto de función continua, llegaron al convencimiento de que dos funciones continuas eran iguales si eran iguales en todos los puntos. ¿Están de acuerdo? Ahora, eso vale solo para las funciones continuas. Para las funciones que son discontinuas, el signo igual se puede generalizar. ¿Ya? O sea, y eso fue lo que ha costado tantos años. Fue necesario pasarle el análisis a lo que se denomina teoría de medida dentro de la matemática para entender que estas dos cosas pueden ser iguales si es que uno abre la mente hacia signos iguales mucho más generales para funciones, que decir que dos funciones son iguales cuando coinciden en todo punto. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es un tema sobre el cual no nos vamos a detener demasiado en este curso, porque es más bien para los matemáticos. Y los ingenieros usan esto con mucha soltura y lo usan muy bien, sin necesidad de entender todas esas otras cosas. Y que es la tarea mía en este momento, de que ustedes aprendan a utilizar el método de los métodos de separación de variables de Fourier, sin necesidad de entrar en los detalles matemáticos abstractos complejos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, tratemos de calcular los coeficientes. Cálculo de los coeficientes de Fourier. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular a sub 0, que se puede calcular con bastante facilidad. Entonces, si integramos asterisco entre menos tau y tau, ¿qué cosa se obtiene? Entre menos tau y tau, ¿qué cosa ocurre? Que al lado izquierdo queda la integral entre menos tau y tau de f de t igual a. Bueno, la integral de esta constante entre menos tau y tau es el ancho del intervalo por la constante, o sea, sub 0 medio por 2 tau. Más, y ahora, razonemos igual como lo hacía Fourier. Él decía, bueno, estas sumatorias son convergentes porque se parecen a f, y entonces, bueno, la integral de la suma es la suma de integrales. Y la integral de cada uno de estos términos es igual a la constante a sub n por la integral de este coseno, que es una función 2 tau periódica y de clase sin infinito. Y, bueno, esa integral vale 0, porque esto tiene una primitiva y es fácil convencerse que esa integral vale 0, o sea que todo eso vale 0. Y esto otro también vale 0. ¿Ya? O sea, esa integral es simplemente, y el 2 aquí se simplifica, y queda tau por a sub 0. Y esto permite entonces decir que el término a sub 0, o sea, el coeficiente a sub 0, dado f, es simplemente 1 partido por tau, o sea, a sub 0, entonces 1 partido por tau, integral entre menos tau y tau de f de t de t. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ¿cómo calculamos el resto de los coeficientes? Nos quedan muchos todavía. Pero estos se pueden calcular fácilmente, porque la idea es repetir un poco el truco que usamos para calcular a
truco para calcular sub 0 en el fondo fue decir, mire, yo miro esta ecuación y la multiplico a ambos lados por 1. O sea, no le hago nada en realidad. Y la integro entre menos tau y tau. ¿No es cierto? Pero ahora, en vez de hacer eso, la vamos a multiplicar por coseno, por ejemplo, de n pi t partido por tau a ambos lados, y igual que antes, integrar entre menos tau y tau. ¿Ya? Entonces, bueno, al lado izquierdo va a quedar algo simple, que es la integral entre menos tau y tau de f multiplicando a coseno de n pi t partido por tau. ¿Está claro? Ahora, al lado derecho, voy a ponerle n para no confundir con ese mejor. M, ¿ya? M pi tau, ¿ya? Entonces, al lado derecho van quedando integrales de la forma coseno de n pi t partido por tau por coseno de m pi t partido por tau. O integral de la forma seno de n pi t partido por tau por coseno de n pi t partido por tau. Bueno, todos esos integrales se pueden calcular fácilmente haciendo integración por parte, y la verdad es que ese resultado se los doy para que ustedes lo practiquen, o lo pueden mirar en alguna tabla de integrales. Entonces, usando que lo siguiente es cierto, si ustedes uno integra entre menos tau y tau la función seno de n pi t partido por tau por seno de m pi t partido por tau de t, esto tiene dos posibles resultados. O vale tau si n es igual a m, o vale 0 si n es distinto de m. O sea, esas funciones son lo que se denominan funciones ortogonales con un cierto producto escalar. N distinto de n. Bueno, y lo mismo pasa con la integral entre menos tau y tau de coseno de n pi t partido por tau por coseno de m pi t partido por tau de t, que también o vale tau o vale 0. Vale tau si n igual m y si n es distinto de m. Y por último, y esto es lo más interesante o lo más útil, es que la integral entre menos tau y tau de seno de n pi t partido por tau coseno de m pi t partido por tau, esto vale 0 para todo n y m. O sea, ni siquiera es necesario que n y m sean distintos uno del otro. Entonces, cuando uno multiplica, por ejemplo, por coseno de m pi t partido por tau, bueno, esta primera integral sería integral de coseno de m pi t partido por tau entre menos tau y tau, y eso vale 0 directamente. Y esta otra, que son el producto de coseno de n pi t partido por tau por coseno de m pi t partido por tau, esa sobrevive una sola. De todos los n, sobrevive solo con n igual mi. ¿De acuerdo? Y en ese caso, esa integral vale tau. Y todas estas de acá son nulas porque son de la forma un seno con un coseno. ¿Ya? Entonces, usando eso, se prueba muy fácilmente que uno obtiene los coeficientes, todos los coeficientes a sub m o a b sub m. Por ejemplo, se prueba que a sub m resulta ser igual a 1 partido por tau, integral de menos tau a tau de f de t por coseno de n pi t partido por tau de t. Y b sub m, esto es para todo m mayor o igual que 1, y esto para todo m mayor o igual que 1. Y b sub m vale 1 partido por tau, integral de menos tau a tau de f de t por seno de m, esto era m, ¿no? M pi t
partido por tau de t. ¿Ya? Y ahí tienen las fórmulas para todos los coeficientes, empezando con la sub 0, los a sub m y los b sub m. ¿Está claro cómo se calculan los coeficientes de Fourier asociados a una función f? Preguntas. Porque podríamos ir a un break. Hacer ejemplo. A ver, desde el punto de vista más de la ingeniería y de la física, lo que dice el desarrollo en serie de Fourier es que, a ver, la función f en el intervalo menos tau tau es irreproducida por periodicidad, es lo que se denomina una onda. Los ingenieros le llaman a esas cosas, pero se me voy a cambiar los anteojos, esto para ver de cerca. Entonces, f de t es lo que en ingeniería eléctrica, por ejemplo, se llama una onda, pero cuando ustedes la reproducen por periodicidad, a todo r, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por 2 tau periodicidades. Y lo que hay a la derecha es combinaciones lineales de ondas planas, o sea, senos y cosinos, con distintas amplitudes, o sea, perdón, con distintas amplitudes que son los a sub n y los b sub n, y con distintas frecuencias que son los n partido por tau, n pi partido por tau, ¿ya? O el inverso de eso, ¿ya? A medida que n crece, eso es cada vez más oscilante, o sea, aumenta la frecuencia, y entonces lo que uno hace es, lo que está diciendo es que las f que admiten un desarrollo en serie de Fourier son aquellas ondas, ¿no es cierto?, en el lenguaje de ingeniería, que son aproximables en un sentido que no hemos precisado bien, por ondas planas. Ahora, lo que vamos a ver es que todas las ondas, en realidad, o bajo muy pocas condiciones, ¿no es cierto?, son aproximables efectivamente por ondas planas. O sea, toda propagación de onda es siempre una propagación de ondas planas combinadas, una sobreposición de ondas planas de distintas frecuencias y distintas amplitudes. ¿Ya? Eso es lo que dice en el fondo el teorema, o la teoría de Fourier, digamos. ¿Ah? Entonces, el primer ejemplo que quiero que veamos es la función f de t igual t en el intervalo menos pi, digamos, es decir, aquí tau vale pi, y las funciones las estamos pensando que son 2 pi periódicas. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que si a nosotros nos da la función solo en un intervalo menos tau tau, o menos pi pi en este caso, esa función es esta, ¿no es cierto? Es esa función, f de t igual t, la función identidad, ¿ya? O sea, esto sería también pi, ¿ya? Y esto sería menos pi. ¿Está claro? Ahora, si uno quiere mirar esta función en todo R, el error que uno tiene que cometer es pensar que esta función es la función f de t en todas partes. ¿Está claro? Porque la función f de t en todas partes es que sería esa, ¿están de acuerdo? No, eso no tiene nada que ver con la función f que estamos mirando. La función f que nosotros estamos mirando es cuando esta función, que está definida en principio solo sobre el intervalo menos pt, es reproducida por periodicidad y la replicamos aquí, al intervalo
pi, 3pi, 3pi, 5pi y etc. ¿De acuerdo? Menos 3pi, menos 5pi, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa replicar? Significa copiar esto mismo acá. O sea, estamos pensando en esto. Y aquí se replica exactamente lo mismo. Y acá se replica exactamente lo mismo. Y fíjense ustedes la función que uno tiene. Esa no tiene absolutamente nada que ver con la función f de t igual t en todos lados, que sería esa, ¿se acuerdan? Una función muy distinta. ¿Ya? Esta es una onda periódica de periodo 2t, 2 tau, digamos. ¿Está claro? La diferencia entre la ley de composición y entidad y esta función que se ha replicado por periodicidad, que son dos cosas muy diferentes. ¿Ah? Díganme si está claro, porque esto es re importante, ¿ah? De no confundir. Sí, dígame. Miren. Sobre el pi, tomaba el valor de pi o de. Pero pi se. ¿Perdón? Para x igual, o sea, t igual pi, eso toma el valor de menos pi, ¿cierto? Bueno, ese no es muy importante. Cualquiera de las dos cosas ya vamos a ver que son la misma función para el cálculo de los coeficientes de Fourier, porque el cálculo de los coeficientes de Fourier solo intervienen integrales, ¿se acuerdan? En las formulitas. Sí. Entonces, bueno, eso es re importante, o sea, re importante. Vale la pena remarcarlo, porque si usted el valor en menos pi le pone el valor pi en vez de cerrarlo acá, ¿no es cierto? Y lo deja abierto allí, ¿ah? Hace al revés, cierra ahí y abre acá. Los coeficientes de Fourier que va a calcular son los mismos. O sea, estas dos funciones que diferirían solo en esos puntos, ¿ya? Tienen los mismos coeficientes de Fourier. O sea, son dos ondas que se aproximan en el desarrollo en serie de Fourier de la misma forma. O sea, esas dos funciones, en algún sentido un poquito raro que no hemos explicado, son iguales en el fondo, ¿ya? Eso es lo que se denomina en matemáticas la igualdad casi en todo punto, o en conjuntos que miden muy poquito, valen cero, la medida es cero, ¿ya? Pero bueno, no entremos en ese lenguaje ni en ese tecnicismo, pero hay que tener presente que efectivamente dos funciones que difieren poco, en algunos puntos solamente, tienen los mismos coeficientes de Fourier, ¿ya? Bueno, ¿cómo calculamos A sub 0? A sub 0 es 1 partido por tau integral de menos tau a tau, que en este caso es pi, de la función f, que es t de t. O sea, ¿esto cuánto vale? Como la función t es una función impar, esta integral ¿cuánto vale? Esa integral vale 0. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, más aún, no solo A sub 0 es nulo, sino que como f es impar, f por coseno de n pi t partido por t es también impar porque coseno es par. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué coeficientes van a ser nulos? No solo A sub 0, sino de que todos los
2 a sub n son ceros. ¿Está claro? Entonces, en este ejemplo, solo tenemos que calcular qué coeficientes para encontrar la serie de Fourier asociada a f. ¿Ustedes me dicen? Log b sub n. ¿Están de acuerdo? Entonces, calculemos b sub n. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Ya dijimos que era 1 partido por tau, ¿no es cierto? O sea, bueno, repitamos la formulita. Menos tau tau de f por seno de n pi t partido por tau de tau. O sea, esto es igual a, y ahora sí, 1 partido por pi integral desde menos pi a pi de t por, bueno, de t por seno. ¿Están de acuerdo? Pero para calcular esa integral definida, entre menos tau y tau, de f por seno, vamos a necesitar usar integración por partes. Y para usar integración por partes, lo que nos conviene es escribir esto como la derivada con respecto de t de la primitiva de seno de n pi t partido por tau. ¿Qué sería quién? Sería menos coseno de n pi t partido por, bueno, tau es pi, así que aquí podemos inmediatamente simplificar tau con pi, entonces de nt partido por n de t. Ya, y ahora aplicamos integración por partes. Entonces, vamos a aplicar integración por partes. Y al aplicar integración por partes, bueno, saquemos primero este n y este pi fuera. Entonces 1 partido por n pi integral, entonces integramos por partes. Entonces para integrar por partes uno pasa esta derivada aquí y con signo menos. Y con el menos que hay ahí queda más. Entonces es la integral entre menos pi y pi de la derivada de t. La derivada de t es 1, entonces queda simplemente coseno de nt de t. ¿Ok? De t. Y entonces menos la integral, no, menos el producto de las funciones entre menos pi y pi, o sea, menos t por menos coseno de nt evaluado entre menos pi y pi. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En la integración por partes. Bueno, esto es 1 partido por n pi factor d. Ah, bueno, el pi parece que... no, todavía no lo puedo simplificar. Bueno, ¿quién es la primitiva de coseno de nt? Seno de nt partido por n, y esto entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Bueno, menos, abre paréntesis. Entonces, esto hay que evaluarlo entre pi y menos pi. Entonces, en pi es eso menos coseno de n pi menos, abre paréntesis, bueno, t, que es menos pi ahora, y menos coseno, entonces menos coseno. Aquí hay que tener cuidado con los signos, que uno se puede, por el ánimo de simplificar el cálculo, n por menos pi. Uno a veces se pone a calcular cosas y a simplificar signos menos, lo mejor es escribirlos todos, creo yo. ¿Ya? Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que este término aquí vale 0, porque esto es seno de n pi con seno de menos n pi, todos esos valen 0. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, y lo otro que vamos a hacer, este pi se simplifica con ese pi y
y se simplifica con este pi. ¿Ya? Entonces, resultado final. 1 partido por n, factor d. Entonces aquí queda menos con menos es más. Y coseno de n pi, eso es menos 1 elevado a n. Ahí estamos listos. Ahora, ¿cuántos signos menos tenemos aquí? Que hay 1, 2, 3. O sea, hay un signo menos ahí. Menos. ¿Ya? Ahora, coseno de n pi, eso es de nuevo menos 1 elevado a n. Espérense. Hay algo que no me está gustando porque está dando 0 esto. Entonces quiere decir que me equivoqué en alguna parte. A ver, déjenme ver. Volvamos a la integración por parte. Entonces, signo queda menos, ya eso está bien, y menos más t por menos coseno de nt partido por n. No, este n salió frente, ya perfecto. Y eso elevado entre menos pi. Perfecto. Entonces tenemos menos, abre paréntesis. Entonces, en t igual pi, queda pi menos coseno de n pi. Perfecto. Ahora, menos la evaluación. Aquí hay 1, 2, 3 y ese 4. ¿Están de acuerdo? Ya, perdón. Entonces esto es más no. Ya. Resultado final. No. Espera. Hay un signo que no me gusta por ahí. A ver. ¿Ustedes me lo vieron el signo que está fallando? Es que creo que en el lado derecho debería ser solamente un menos. O sea, debería ser un más. Como más t menos coseno nt. ¿Aquí? Sí. O sea, eso yo creo, porque creo que la calculé y puede ser, sí, tiene razón. puede ser algo. Claro, eso es, exactamente. Claro, porque, a ver, cuando usted pasa la derivada aquí, lo tiene que hacer con signo menos, ¿ya? Y después es más, claro, tiene toda razón. Claro, sí, perdón, ¿ya? Muchas gracias. ¿Quiere usted? Pamela, muchas gracias, se pasó. Claro, eso es más, tiene toda razón. Entonces, esto es más. ¿Está claro? Bien, y entonces esto quedaría con un menos. Y esto de aquí queda con un menos. Resultado final. Esto es 2 veces menos 1 elevado a n más 1 partido por n. ¿Ya? Bueno, así la serie de Fourier de f de t igual t en, esto es muy importante, menos pi, ¿no es cierto? Es ¿quién? Entonces, el término con b sub 1, ¿cuánto valdría b sub 1? Porque esto es b sub n. El b sub 1 es con n igual a 1. Entonces, si n vale 1, aquí hay un 2, o sea, el signo es más. Entonces sería 2 veces seno de nt, o sea, 2 seno de t. b sub 2, n igual 2. Entonces aquí el signo sería menos. Entonces n igual 2, que sería 2 tercios. No, perdón. 2 partido por 2, o sea, 1, ¿no es cierto? Por seno de 2t. ¿Ya? Más, o sea, aquí estamos sumando o restando una onda
con doble de frecuencia que esta. Ahora esta tiene amplitud 2, en cambio esta tiene amplitud menos 1. Después, n igual 3. Si n vale 3, queda 2/3. El signo es menos 1 más, porque n igual 3 más 1, 4. Y aquí quedaría seno de 3t. Menos, más, etc. Menos, más, etc. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, esas son las combinaciones de ondas que Fourier encontró para la función o para la onda f de t igual t en el intervalo menos pi, pi. Ahora, de nuevo, bueno, esta función es una función que en realidad es de clase C infinito y la igualdad con esto no tiene tanto problema en el intervalo menos pi, pi. Pero, bueno, hay otras funciones, otro ejemplo, en donde esto de aquí es una combinación de seno y coseno, o sea, funciones muy regulares, pero al lado izquierdo uno tiene cosas que pueden ser muy poco regulares o muy discontinuas, digamos, ¿ah? Bueno, ameritaría que hiciéramos muchos ejemplos si tuviéramos tiempo. Ustedes me dicen, estamos en la hora. Bueno, en la clase extra vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿ah? Porque creo que es importante. Ejemplo número 2, que no lo vamos a desarrollar aquí. Y este ejemplo número 2 es la función f de t igual t cuadrado ahora, ¿ya? En un intervalo, podría ser, no sé, 3, menos 1 y 1, por ejemplo, ¿ah? Y, bueno, como ahora esta función es par, ¿qué coeficientes van a ser nulos? Ustedes me dicen, ¿qué coeficientes van a ser nulos? Los p sub n, ¿no? Claro, los coeficientes, esto no tiene contribución en senos, que son funciones impares, ¿no es cierto? Senos de nt o n pi t partido por tau son impares, multiplicadas por t cuadrado dan una función impar. Conclusión, el coeficiente es nulo, los coeficientes de los senos, o sea, los b sub n. Y los a sub n habría que calcular. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase extra. ¿Les parece? Consultas.